Somos una esencia inmutable, tenemos una esencia inmutable. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y otros. Todo un poco desde la perspectiva del psicoanálisis, de la filosofía y de otras disciplinas, desde las cuales intento ir como creando reflexiones para compartir con ustedes. Como siempre, les agradezco mucho su atención a este video y a este canal y me siento muy agradecido de poder estar aquí compartiendo algo de estos temas con ustedes. He estado como hablando mucho en videos anteriores acerca de la cuestión del cambio, eh, y hoy quería abordar más bien como un tema que creo que a veces ha sido un obstáculo, ¿no? Un obstáculo importante para la posibilidad del cambio en esta sociedad. Creo que uno de esos obstáculos, que es muy común y que está que ha permeado muchísimo, ¿no? A nuestra cultura, a nuestra sociedad, es la idea de que en nuestro interior, digamos, tenemos una especie de naturaleza esencial, que eso es lo que somos verdaderamente, ¿no? Y que está ahí como, no sé, como si fuera enterrada un poco en lo profundo de nuestro ser, y que eso sería verdaderamente nuestro ser. Que en ese sentido nuestro ser no es, por ejemplo, el cuerpo, no es la apariencia que le presentamos al mundo y no es los actos que realizamos en el mundo, ¿no? Eh, entonces, esta idea es muy problemática, considero, porque si, digamos, si hay una especie de ser interior que tenemos, entonces lo que hacemos no necesariamente representa, no necesariamente habla de lo que somos, ¿no? Sino porque lo que somos es solamente esa esencia interior. En cierto sentido, esto lleva a que no nos abramos al cambio, porque nuestra esencia es inmutable, ¿no? Porque es como es y así será siempre, pero también lleva a veces a que no tengamos que hacernos responsables, lo suficientemente responsables, de los actos que realizamos. Eh, por ejemplo, creo que esto queda más claro si lo ejemplifico así. A veces cuando cometemos un error y causamos un daño, ¿no? A alguien, lo primero que decimos, como que la primera defensa que esgrimimos a nuestro favor es decir, pero es que yo lo hice con buena intención, es que no era mi intención. Como si las intenciones, digamos, determinaran, ¿no? El carácter de un acto y entonces no importa tanto si yo hice daño o no, como no era mi intención, entonces pues simplemente no pasa nada, ¿no? No es mi responsabilidad, no es mi culpa. Digo, de todos modos nos sentimos culpables, pero es como si eso pudiera ayudarnos a no sentirnos culpables, lo cual no funciona, porque en realidad yo creo que de cierta forma, ¿no? Sabemos que sí hay una responsabilidad, aunque nuestra intención haya sido buena, y que entonces tenemos que modificar todas nuestras coordenadas para poder pensar esto, ¿no? Claro, es muy distinto si alguien hace daño con intención que si lo hace sin intención, por supuesto que sí, y eso es algo que hay que tomar en consideración, pero no es el carácter definitivo, ¿no? No es lo más importante para evaluar un acto. Pero bueno, ¿cómo se relaciona esto de la intención con la cuestión de esa especie de esencia inmutable, ¿no? Que a veces sentimos que tenemos en nuestro interior? Justamente en eso, ¿no? En que la intención pareciera emerger de esa esencia interior nuestra y por lo tanto no puede ser algo malo. Creo que eso a veces nos lleva justamente como a encapsularnos en un ser, en una imagen de ser, eh, porque en realidad creo yo que lo que somos se construye con base en nuestros actos, ¿no? Lo que somos, de hecho, ni siquiera es que se construya, más bien es que se juega en nuestros actos. Yo creo que uno es en acto, no en esta especie de esencia interior. Y bueno, como para decir algo acerca de dónde surgió esta idea de esta esencia interior, yo creo que es algo que viene gestándose en la historia de la humanidad desde hace miles y miles de años, ¿no?
yo creo que empieza a surgir, de hecho, desde los orígenes de la escritura, los orígenes del lenguaje, pero en especial del lenguaje escrito. Porque claro, cuando lo que predominaba era el lenguaje hablado, para referirnos a algo, simplemente teníamos que recurrir a la experiencia compartida de ese algo y entendíamos de qué estábamos hablando. Pero una vez que el lenguaje escrito empieza a predominar, entonces ya no es necesario recurrir, o se cree, ¿no?, que ya no es necesario recurrir a la imagen del objeto que uno tiene en su memoria, la experiencia que uno ha tenido del objeto o de algún hecho para entender, sino que las palabras mismas bastan para entender. Que eso es lo que llamaríamos una definición, como las que vienen en el diccionario, un concepto, ¿no? Como se trabaja a veces en la filosofía. Ahí es cuando empiezan a surgir eh, signos, palabras que parecen remitir a algo que sería una especie de esencia. De entrada está la palabra ser, ¿no?, que es una palabra muy, muy, muy cargada de connotaciones metafísicas, etcétera, etcétera, pero que es fácil pensar, ¿no?, que en un inicio simplemente se refería simplemente es un conector entre palabras, ¿no? Decir algo es algo, simplemente está estableciendo una conexión entre ambas palabras como para intentar remitir a una experiencia en común cuando no la había con respecto a la primera palabra. Pero claro, cuando el lenguaje escrito empieza a predominar, esa palabra ser, decir algo es algo, empieza a cobrar una mucho mayor importancia porque empieza a denotar una especie de igualdad, de equivalencia entre ambas palabras que estamos utilizando, o entre una palabra y aquello que la describe, que la define, que es su concepto, ¿no? Entonces ahí la palabra ser empieza a tener toda esta carga como mágica que incluso hasta hoy en día en muchas ocasiones se le da, ¿no? Yo creo que también a partir de ahí empieza a surgir en el lenguaje matemático lo que sería el signo de igualdad, que equivale un poco a la palabra ser en el lenguaje normal, ¿no?, en el lenguaje que utilizamos hoy en día, que incluso aunque lo hablemos, es predominantemente, o sea, funciona predominantemente en una lógica de lo escrito. Entonces es importante esta parte, es un poco complicada, pero es importante, porque este ser empieza a funcionar ya no solo como un conector de palabras, como una forma de relacionar o de aludir a una experiencia compartida, sino que empieza a funcionar como esta esencia. Y entonces, poco a poco de ahí, se va estableciendo una especie de concepción muy entificada, muy metafísica de lo que es este ser. Creo que sería un poco más claro tal vez si lo ejemplifico con un filósofo antiguo, con Platón, que es un filósofo así súper importante, ¿no? Uno de los que ha marcado mucho del pensamiento occidental. De hecho, creo que era Borges, no recuerdo, creo que Borges decía no, no, miento. Borges decía que Platón y mucho de la filosofía occidental era literatura fantástica. No, pero hubo otro pensador, un filósofo me parece, que decía que en realidad toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página a los diálogos de Platón, ¿no?, a cualquier texto de Platón. Es decir, es como que Platón de alguna manera fue como el padre de toda la filosofía moderna. Digo, sé que esto que digo es muy cuestionable, habría que matizarlo en varios sentidos, ¿no? Está Sócrates, que de hecho es el personaje principal de los diálogos de Platón y que pareciera que es quien crea el primer modelo del filósofo, ¿no?, de la filosofía. Y hay filósofos previos, ¿no?, como algunos muy importantes, como Heráclito, como Parménides, en fin, muchos, pero de alguna manera pareciera que es Platón, justamente a la hora de escribir sus diálogos, utilizando la figura de Sócrates,
quien marca lo que será el proyecto de la filosofía hasta hoy en día, ¿no? Hasta cómo se vive en nuestras facultades, en las universidades hoy en día. Entonces, utilizo a Platón un poco como ejemplo porque hay un movimiento muy curioso que Platón hace en sus diálogos, muy interesante, y que nos sirve para elucidar esto que platico hoy. En griego, la palabra para verdad es aletheia, y aletheia literalmente, ¿no? Significa lo no olvidado ya, lo que ya no es olvidado. Entonces, claro, uno puede pensar como en un primer momento esta noción de verdad, como lo no olvidado ya, remitía a que si yo en algún momento necesito un conocimiento para enfrentarme a una situación, pues podía recurrir a mi experiencia o a la enseñanza que otros me habían transmitido, ¿no? Pero que en este momento no la tenía en mi mente, que estaba, digamos, como olvidada o al menos parcialmente olvidada, y entonces podíamos traerla a este momento, la recordábamos y entonces nos servía. Nos servía para un fin práctico, claro. Entonces esa era, creo yo, la noción primera de lo no olvidado ya como la verdad. Pero Platón hace una cosa muy curiosa con esta expresión a partir de la idea de la aletheia como lo no olvidado ya. Él dice que los seres humanos tenemos un alma y que esa alma antes de nacer vivía en un mundo de ideas perfectas y que conocía todas las ideas perfectas. Que claro, que cuando nace, entonces olvida todo eso que sabía, pero que puede aprenderlo en el sentido de recordarlo. Que lo único que tiene que hacer es un cierto esfuerzo para recordar, pero con eso llega a la verdad, al saber. Entonces, como podemos ver, aquí hay un paso muy, muy importante, muy interesante, ¿no? De las palabras que sirven como para remitir a una experiencia muy humana a una interpretación, a veces digamos, demasiado metafísica de estas mismas palabras que llevan a crear otros mundos, pues sí, otras realidades que serían necesarias para sostener esta cuestión metafísica, ¿no? de las palabras. O sea, para poder explicar en la lógica platónica que la verdad es lo no olvidado ya, él necesita crear otro reino, otro mundo, un mundo de ideas perfectas, donde las almas, que entonces ya es como esta especie de esencia interna, vivían antes y sabían todo. Y entonces esta esencia interna, digamos, lo único que tiene que hacer es como ir aflorando, ir descubriéndose, ir elevándose, que en eso se basaba mucho, mucho la lógica platónica, ¿no? Que por cierto recomiendo muchísimo leer a Platón, es muy, muy interesante. Yo creo que, no sé, algunos de los textos básicos para introducirse en Platón serían el Banquete, que es una especie de conjunto de discursos acerca del eros, del amor en la Grecia antigua, o la Apología de Sócrates, ¿no? Que es el relato, es el discurso que Sócrates da en su defensa y el relato de la acusación que le hacen a Sócrates de crímenes de pervertir a la juventud, de crímenes contra la sociedad en la Grecia antigua y que desemboca, ¿no? en su muerte, en su condena a muerte, en la forma de beber cicuta, que era el método de ejecución al que se tuvo que someter Sócrates. Eh, entonces, bueno, estos son algunos de los textos básicos de Platón, aunque creo que todos valen la pena leerlos, ¿no? Todos son muy, muy interesantes. La República de Platón, Fedro de la Amistad o del Amor, en fin, todos creo que son muy, muy interesantes. Pero la idea que ahorita desarrollaba es mostrar cómo Platón pasa de una idea muy práctica de la verdad a una idea totalmente metafísica, imaginaria de la verdad,
y eso le lleva a construir un reino en el cual las almas vivían en otro mundo y luego vienen a este y tienen que elevarse de nuevo al conocimiento para regresar a ese mundo en el que vivían antes, ¿no? A ese mundo de las ideas perfectas. Entonces, como todo se vuelve aquí una especie de construcción muy interesante, pero también de alguna manera que nos desconecta de una manera muy importante de la realidad en el sentido de la forma en la que nuestros actos tienen consecuencias en el mundo, ¿no? En las demás personas, pero también como los actos de las demás personas y todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene efectos en nosotros, como es causa, en cierta forma, de quiénes somos, de cómo somos. Entonces, bueno, espero que el tema no haya sido demasiado complejo. Ya intentaré seguir hablando de esto en otros videos, intentaré abordarlo de otras maneras. Pero bueno, hoy era un poco la idea introducir este tema de si somos una especie de esencia interna, si eso es lo que nos define, ¿no? Eso es, pues sí, lo que somos, o si somos más bien lo que hacemos, si somos en el acto. Entonces, bueno, con eso termino el video de hoy. Les dejo esta pregunta. Me gustaría mucho leer sus comentarios al respecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos una especie de esencia interna o somos lo que somos en el acto, en los actos que realizamos? Y como siempre, en la descripción de este video dejo mi correo electrónico y algunas de mis otras redes sociales, que bueno, últimamente no he estado muy activo en las otras, pero espero ya poder retomar, estar publicando ahí más contenido. Y como siempre dejo la invitación para que si te gustan estos videos, si te gusta este canal, te suscribas, le des like al video, lo compartas, ¿no? Si te suscribes, que actives la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos, que hagas tus comentarios. Todo esto son formas de apoyar al canal para que estas deliberaciones, estas reflexiones lleguen a más gente y podamos enriquecer juntos el diálogo acerca de estos temas. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Muy buen día.